eh, ahí en la anterior, que lo, mira lo que él, lo que en el libro de citas habla de la parte donde hay tanta necesidad porque hay tanta necesidad en el mundo, la 2.16 del libro de citas, donde dice: ahora la otra noche tomó un grupo en el cuarto de oración aquí dentro para ver si el nuevo ministerio que ha sido prometido vendría a existencia en el tabernáculo aquí antes de llegar a la carpa. Bueno, hasta donde sé, allí no hubo nada, no más que solo tan pronto como entré allí, el Espíritu del Señor entró y solo comenzó a discernir los espíritus y diciéndole a las personas de sus problemas y demás. No pasó a la tercera etapa, o sea, a la parte de la palabra hablada, de lo que Dios le mostró que iba a ser el cumplimiento de la parte ya del cuartito de madera. Él entró allí y dice que continuó discerniendo, que era la segunda etapa en la cual él estaba. Y hoy en las entrevistas el Espíritu Santo fue maravilloso y parecía como que quizás continuaría por un tiempo hasta que la carpa llegue. Eso iba a continuar. O sea que no iba a llevar a cabo Dios esa etapa de ese nuevo ministerio hasta que tuviera la carpa. Si la carpa no estaba en todo ese ministerio del hermano Branham, no iba a ocurrir. Y si la carpa, la que fue vista por el reverendo William Branham, no estaba realizada, cumplida en el ministerio de nuestro hermano William, tampoco iba a llegar a esa parte de ese nuevo ministerio, el cual precursó el reverendo William Branham y del cual habló nuestro apreciado hermano William Soto Santiago, lo cual muchas personas no se dan cuenta que él estaba dando esas buenas nuevas y estaba mostrando lo que sería ese ministerio bajo carpa, bajo un instrumento que Dios estaría usando en ese tiempo, lo cual él en varios mensajes que ya hemos estado escuchando decía: cuando ese ministerio esté operando allí, nos estará dando la fe de rapto, estará predicando los truenos, porque los truenos contienen la fe de rapto y los truenos es bajo un trono de juicio, no bajo un trono de misericordia, lo cual no ocurrió ni en el tiempo del hermano Branham ni en el tiempo del hermano William, porque ese tiempo se cerró. Esa dispensación para que las personas reciban a Cristo como su Salvador se cerró en ese tiempo de su partida, esos meses finales. Ya ahí se estaba llegando a su final la dispensación de la gracia. Por lo tanto, para ese tiempo todavía la carpa no estaba funcionando. No estaba ese ministerio en función allí todavía, y él no cumplió esa parte en cuanto a su cuerpo físico de carne que Dios está usando allí. Pero por eso Dios no va a dejar de cumplir lo que él prometió. Se llevó ese velo de carne, pues levanta ese otro instrumento que ya Dios tenía preparando y venía preparando para usarlo en ese nuevo ministerio que habló el reverendo William Branham. Pero como el séptimo sello era algo completamente secreto, pues él no podía dar a conocer ni dar a conocer abiertamente lo que iba a ser ese ministerio y cómo era que iba a estar operando. Por eso él decía: pero eso es algo nuevo, yo nunca había visto de esa forma estas cosas. Era algo que se estableció bajo ese nuevo ministerio, lo cual muchas personas tropiezan porque lo que ven es el velo de carne, pero no ven el cumplimiento de lo que Dios prometió, lo que está detrás del velo.
Miren, no es el velo de carne el que cumple esa promesa. Lo que lo cumple es el que está detrás. Y ese es el extracto que estaba viendo allí del libro de extractos del séptimo sello, la obra del séptimo sello en todas las dimensiones. El número 2, en la página, ahí dejamos a mitad, después seguimos con ese extracto del libro de citas. Pero mira esta parte aquí de la página 34 de este libro de extractos, parte 2 del séptimo sello, de la obra del séptimo sello en todas las dimensiones. Él dice, cada persona tiene su vida personal y no es la vida personal de un mensajero la que produce el mensaje o el resultado en una edad en favor de los escogidos. Pues no es la vida del mensajero, sino el ministerio de parte del Señor que Él ha colocado en esa persona con el mensaje para ese tiempo. Eso es lo que hace la obra para ese tiempo en favor de los escogidos. El mensajero de una edad o de una dispensación puede tener tantos o más problemas de los que tienen los hijos de Dios de ese tiempo. Y eso nunca impedirá que Dios cumpla el propósito que Él tiene a través de ese mensajero en favor de los escogidos de ese tiempo. Y para el mensajero de una edad o de una dispensación, siempre será un privilegio estar en las mismas condiciones, pasar por los mismos problemas que pasa el pueblo al cual Él es enviado. ¿No dice la Biblia que Moisés escogió los vituperios de Cristo y escogió ser afligido juntamente con el pueblo hebreo antes de gozar de las comodidades y cosas y bienes materiales temporeros que le ofrecía Egipto en la posición que él tenía allá en Egipto? Escogió mejor ser participante de los mismos problemas, de las mismas situaciones que el pueblo que él tenía que llevar hacia la tierra prometida. Fue un privilegio para él, pero el pueblo no lo comprendió de esa forma, en esa forma. Pero siempre será un privilegio para un mensajero experimentar también lo mismo que experimentan los hijos de Dios de ese tiempo a los cuales Él es enviado. Y más en nuestro tiempo para nosotros, que no tenemos la oportunidad de experimentar nuevamente en estos cuerpos de carne mortal lo que experimentamos aquí en cuanto a sufrimientos y en cuanto a un sinnúmero de cosas que nunca más experimentaremos. O sea, ¿cómo tú vas a decir ahora que va a venir un cuerpo eterno y glorificado a experimentar los sufrimientos aquí? ¿Pero qué sufrimiento va a experimentar un cuerpo glorificado? No, viene a terminar lo que dejó inconcluso. Pero ¿en qué cabeza cabe que Dios va a enviar de nuevo a un velo de carne que ya Él cumplió la obra y la labor que realizó por medio de ese velo de carne cuando estuvo aquí en la tierra? Y pasó por los sufrimientos y aflicciones en ese velo de carne, y lo va a mandar otra vez para que cumpla los sufrimientos y las aflicciones que tiene que pasar el velo de carne que Dios está manifestando en este tiempo final, en el cumplimiento de la visión de la carpa. No se puede enviar un cuerpo eterno y glorificado para que pase por los sufrimientos de carne y hueso, como nosotros tenemos en estos cuerpos temporales. Dios levanta otro instrumento, otro velo de carne, para que pase el proceso final del mensajero final, porque después de ese mensajero no hay otro. No, que el hermano William dijo que después de ese mensajero no hay otro. Exactamente, así mismo es. Después de ese último no hay otro. Ese es el último profeta mensajero dispensacional que estaría dándole al pueblo la fe de rapto. Lo que pasa es que no les gusta el velo de carne, no les es de agrado, pero a los escogidos de Dios, que serán raptados, serán transformados y raptados, a ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos no miran el velo, ellos están viendo a aquel que está detrás de ese velo, el cual está cumpliendo lo que Él prometió. Y como Él viene para los que van a ser transformados y raptados, Dios no le va a reír las gracias a nadie para que se cumpla lo que ellos quieren, en la forma que ellos quieren que se cumpla el cumplimiento de la venida del ángel fuerte, descendiendo del cielo, entregando el título de propiedad a un hombre, y ese hombre dándoselo a la iglesia, predicando y dándole a conocer la fe de rapto. No, que eso ya ocurrió. Eso no ocurrió, como hemos estado hablando,
porque todo eso ahora se está abriendo, lo cual no estaba escrito, y es el misterio del séptimo sello, el cual contiene la fe de rapto. Por lo tanto, no podía ser dado a conocer bajo la dispensación de la gracia. No podía él levantarse del trono de intercesión, como hemos estado hablando, y Dios nos ha estado mostrando ese gran misterio, que él, lo que habló por medio del hermano Branham y lo que habló por medio de nuestro hermano William, era lo que él haría cuando él se levantara del trono de intercesión. Él hablaba todo eso y después invitaba a las personas a recibir a Cristo como su Salvador. Pero ¿cómo va a invitar a Cristo como su Salvador si tú estabas diciendo de que él ya había tomado el libro y lo había traído a la tierra y se estaba proclamando la fe de rapto en los truenos? Él estaba hablando de lo que iba a hacer Dios después de que se levantara del trono de intercesión, tomara el título de propiedad, lo abriera y lo entregara a un hombre. Y ese hombre iba a profetizar, iba a hablar, iba a dar a conocer lo que contiene los truenos. ¿Y qué contiene los truenos? La fe de rapto, el misterio del séptimo sello siendo abierto. Y experimentar nuevamente esos sufrimientos. Jesús los experimentó, pero no regresó nuevamente para experimentar los sufrimientos que iban a tener los apóstoles en esa persecución. ¿Ves? Dios cumplió eso en sus apóstoles, luego en sus mensajeros, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, y fue cambiando de máscara. Dios es Morfe. Y para este tiempo final, el último velo de carnes que pasará por todas esas aflicciones y persecuciones, y en esa apretura es que se probará quién es el que va a ser transformado y quién va a ser raptado. Ese es el último tiempo de prueba. Y ahí ocurrirá el cumplimiento de Apocalipsis 11. Vean que es al final del ministerio de esos 3 años y medio antes de la gran tribulación. Si conocemos cuándo comienza la gran tribulación, conoceríamos cuándo comenzó los 3 años y medio. Porque todo es en un entrelace. Ahora vean que ese mensajero, dice el mensajero, sigue diciendo, el mensajero del tiempo final, también estará muy contento de experimentar lo mismo o más de los sufrimientos y problemas y diferentes situaciones por las cuales ustedes pasan. Para él no será motivo de desacuerdo con Dios tener que pasar por las mismas situaciones. Así él sabrá que realmente nosotros necesitamos un cambio. ¿Cómo? Él sufriendo y pasando lo mismo, pero no puede venir un cuerpo ya eterno y glorificado a pasar por esos sufrimientos, cuando ya el tiempo de ese velo de carne se cumplió. El que diga eso le está añadiendo o quitando a la palabra, y no va a tener excusa después a venir a decir, es que tú lo dijiste aquí en el mensaje. No, tú lo interpretaste como tú quisiste, pero yo no quise decir eso. La palabra está interpretada como es, y la interpretación de la palabra es el cumplimiento de ella. Cuando aparece el cumplimiento de la palabra, ahí está Dios cumpliendo eso que él habló. La presencia del cumplimiento de esa palabra es la interpretación de eso. Y vean cuántas veces él lo decía en diferentes países y en diferentes lugares, y les hablaba de ese otro que vendría. Y todos ahí no se daban cuenta de lo que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque estaba encerrado, estaba velado. Pero ahora los escogidos de Dios, al subir y ser lanzados hacia la edad de la piedra angular y ser convocados al sube acá, ahí arriba se ve todo claro, y ahí podemos entender ese gran misterio. Lo cual los que se han quedado abajo y no han subido van a estar en oscuridad, a tientas, y entonces se van a inclinar ya a la parte de blasfemar, hablar en contra, tildar de fanáticos y todas esas cosas, para lo cual también tienen que cumplir esas escrituras. Cada uno se va a ubicar en el grupo que le corresponde. Los que estamos ubicados en la edad de la piedra angular y dispensación de reino son los que vamos a ser transformados. Tan sencillo como eso. Los que se quedaron abajo y no ven y no entienden la obra del séptimo sello, Dios obrando en medio de su pueblo, cumpliendo las profecías que fueron habladas de él. Los que no entienden eso y no comprenden eso son los que estaban abajo
mientras Jesús estaba arriba escuchando esas instrucciones para ir a Jerusalén de los ministerios de Moisés y Elías. Ahora miren, sigue diciendo él aquí. Para él no será motivo de desacuerdo con Dios tener que pasar por las mismas situaciones. Así que él sabrá realmente así él sabrá que realmente nosotros necesitamos un cambio. Y diremos, y no te dejaremos hasta que nos bendigas. No dejaremos ese ministerio que estará sellando a los escogidos hasta que nos bendiga. Ahora, la bendición de Dios fue dada y sellada en el tiempo del hermano Branham. No, fue sellada y fue recibida por nuestro hermano William. Tampoco, porque todavía estamos aquí. Pues entonces se refería a ese otro que vendría y que con la bendición que él estaría hablando, estarían siendo sellados, y él dice que no lo soltaré, como pasó con Jacob. Dice allí que los escogidos dirán, no te soltaré hasta que recibamos la bendición de la transformación. O sea que Dios va a cumplir en este tiempo final lo que él prometió, en la manera que él dijo. Pueden brincar y saltar y después venir tocando la puerta diciendo, pero nosotros también creímos. ¿Por qué no se supone que hubiera un rapto? ¿Por qué estamos aquí todavía? Bueno, porque ustedes vieron e interpretaron lo que Dios trajo a su manera. Una interpretación intelectual. Y el escogido de Dios en esta edad de la piedra angular y dispensación de reino debe estar con los ojos espirituales bien abiertos, porque un movimiento que Dios va haciendo, ven cómo salen los imitadores y se ponen a hacer y a imitar lo mismo. Esos son los que pueden desviarlos de la atención que ya él dijo desde el principio. Todos con la carpa, todos mirando a la gran carpa catedral en Puerto Rico. Todo aquel que mire hacia otro lugar y el líder que siga haciendo eso está en grandes problemas delante de Dios, y dará cuenta por él y por las personas que arrastra también, porque hay una sola dirección y es el Espíritu Santo en medio de su iglesia, lo cual siempre ha sido por medio de un instrumento. Cuando en las edades partía el mensajero, ¿qué hacían? No, el mensajero quiere decir esto, quiso decir lo otro, un montón de grupos salían. Pero ¿qué sucede en la edad de la piedra angular? Que cuando se entra a la etapa de subir arriba, Dios entonces, como Él nos dijo, Él dejó esos ministerios en medio de la iglesia, cumpliendo ese séptimo sello, lo cual, al ser abierto y hacer comenzado ese ministerio a obrar en medio del pueblo, ocurre esa media hora de silencio. Y ahí se está llevando a cabo una obra aquí en la tierra, en medio de la iglesia, en favor de la iglesia. ¿Para qué? Para darle la fe, para ser transformados y raptados. Ahora mira cómo... Ahora miren un momentito esta parte donde él dice que para él siempre será un privilegio para el mensajero experimentar lo mismo. Ahora vamos a ver donde leímos algo aquí. Al final de la página 34 fue que él dice, él escogió, o sea de Moisés, escogió mejor ser participante de los mismos problemas. O sea, Moisés pudo haber rechazado eso. Y es lo que dijo el hermano Branham en esa página, la página 256 del tomo, la introducción de la segunda venida de Cristo. Este mensaje es el mensaje de paradoja. Y habíamos leído en un mensaje, un extracto allí, donde habló de esto. Y acá pues lo habla un poquito más con detalles. Él dice, y este francés, el segundo aquí, él escribió, está hablando de, pero miren, para que tengan un cuadro de lo que él viene hablando. Dice, yo estaba hablando acerca de que estuve en Phoenix unos cuantos días antes de eso y que había visto varios diferentes frutos creciendo en un solo árbol. Vi en un naranjo, habían toronjas, limones y creo que mandarinas y tángelos y todas esas distintas
cosas creciendo, porque es un árbol cítrico. Pero yo dije, cada uno florece y produce nuevos frutos, pero solo están esas ramas originales. Cuando el verdadero árbol mismo produce otra rama, produce la misma clase de fruto que está en el tallo. Pero estos otros árboles están dando su fruto, aunque están viviendo de la vida de este árbol. Yo dije, eso es como organizaciones siendo colocadas en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, y cada vez que esa vid produce una rama, será exactamente como la vid, ¿ven? Tendrá el mismo fruto. Bueno, este gran ministro de la organización pentecostal más grande que tuvimos, estaba de pie allí, y lo resintió, ¿ven? Dijo que yo no lo quería decir de esa manera, pero yo pensé y dije, sí, yo sí lo quiero decir de esa manera, ¿ven? Yo dije exactamente, no me retracto de nada. El otro día, cuando hablé sobre esos altares, sin saber, sin nunca haber visto eso en la historia, yo nunca he dicho nada todavía desde la plataforma bajo inspiración de lo que yo me haya tenido que retractar. Ahora, ustedes pueden llamar eso simiente de la serpiente o lo que ustedes deseen, sea lo que fuera esos mensajes, o la gran ramera, eso de lo que tanto se oponen. Solo vengan, ¿y por qué no vienen a mí con las escrituras, con ellos? Ven, a ver si está correcto. Este hombre subió, me abrazó e iba a decir, él dijo, hermano Branham, yo para ser sacrílego, pero eso pudiera haber sido el capítulo 23 de Apocalipsis. Ustedes saben, otro libro añadido, por supuesto, dijo él, eso no sería correcto, por supuesto, no debemos de añadirle nada. Y justamente cuando empezó a decir eso, él empezó a hablar en lenguas. Y el muchacho no sabía qué significaba hablar en lenguas. Y tan pronto como lo hizo, directamente enfrente de mí estaba una mujer francesa de Luisiana. Ella dijo, eso no necesitaba interpretación alguna, eso era francés puro. Y un hombre se levantó y dijo, eso es correcto. Y muy atrás, en la parte de atrás, estaba el intérprete para las Naciones Unidas. Dio su nombre, nunca había estado allí antes. Él dijo, correctamente, eso es correcto. Y aquí está lo que escribieron. Y cada uno de ellos tenía la misma cosa cuando se juntaron. Cada uno de los que estaban dando la interpretación, exactamente. Y este francés, el segundo aquí, él lo escribió, porque él había estado anotando un acta de la reunión. Aquí está lo que él escribió. Yo, Victor Le Diox, soy un verdadero francés, un cristiano nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo. Vivo en el 809 Norte Calle King, Los Ángeles 46. Asisto al templo Betel. Agni Bix es nuestro pastor. Un ministro pentecostal, la iglesia pentecostal más grande de Los Ángeles. Una traducción de una profecía sobre el hermano Branham, dada por Danny Henry en francés, el 11 de febrero de 1961, en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Una fiel traducción de la profecía. Los tres dijeron que esta es porque tú has escogido el camino angosto. ¿Ven? Dice el hermano Branham, simplemente en contra. Yo tendría que caminar solo. ¿Ven? Yo puedo entender eso. Moisés tuvo que hacer su elección. Ahí está lo de Moisés tuvo que hacer su elección también. ¿Ven? Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Ven? La vía más difícil, tú. ¿Ven? Porque tú has escogido el camino angosto, la vía más difícil. Tú has caminado por tu propia elección. Dice el hermano Branham, en otras palabras, yo no tenía que hacerlo. Yo podía ponerme de su parte e ir con ellos si quisiera, o sea, con el que estaba allí diciéndole, pero me quedé quiero quedarme con la palabra. Tú has escogido la decisión correcta y precisa y en mi camino. Si se fijan, está recalcado y subrayado. Si se fijan, está escrito en francés esto, hablado en francés. El verbo antes del adverbio, ¿ven? Debido a esta decisión trascendental, una enorme porción del cielo te espera. Ahora, eso es lo que yo me preguntaba. Cuando yo muera, ¿será? Entonces pensé por casualidad, el cielo no está dividido en diferentes porciones para nosotros allá arriba. El cielo es el reino de los cielos que está dentro de nosotros, que uno espera. ¿Ven? Ahora observen, ¿qué decisión más gloriosa has tomado?
Esto en sí mismo es aquello que dará y hará que ocurra la tremenda victoria en el amor divino. ¿Ven? Nosotros diríamos en la tremenda victoria en el amor divino, pero en francés sería amor divino, así como en alemán o cualquier otro. ¿Ven? Ellos ponen el verbo antes del adverbio. ¿Ven? Ahora, ¿ven lo que significa descender al Jordán? Estamos aquí abajo ahora. Crucemos al otro lado ahora. Dejemos de jugar. Crucemos al otro lado ahora, porque todo nos pertenece. Vean cómo todo culminará ¿en dónde? En la gran victoria en el amor divino. ¿En dónde? En la parte donde él dice que la gran victoria en el amor divino será en un cuartito. Él escribió allí en el libro de citas. Eso debe estar en la cita donde habla de amor divino. Ahí la podemos quizá ver, esa parte allí. Y él escribe en el cuartito, sello verdadero. Aquí puede ser que sea este, donde dice párrafo 464 del libro de citas. Este mismo es. Esto en sí mismo es lo que... O sea, él está citando aquí en el mensaje del sello verdadero de Pascua lo que en paradoja había hablado, y aquí lo vuelve a narrar y viene hablando de esto que leímos, y esa partecita ahí dice: esto en sí mismo es lo que, paréntesis grande alrededor de ello, lo cual dará y hará llegar a pasar la tremenda victoria del amor divino. No sé lo que eso significa. Esto hará llegar a pasar, tal vez en la pequeña carpa, uno de estos días, puesta allá atrás, él va a darlo a conocer. Y él dice en el cuartito, amor divino. O en el cuartito, ahí no lo tengo aquí a la mano ahora, pero ¿dónde es que ocurrirá todo ese glorioso evento de la gran victoria en el amor divino, que la culminación será la resurrección y la transformación? En un cuartito de madera. Por lo tanto, para llegar a esa etapa de esa gran victoria en el amor divino, el ministerio que está ahí operando será un ministerio que tendrá compasión por las almas. Será un ministerio como lo tuvo Jesús, porque él viene con el ministerio de Jesús en su segunda manifestación, con el de Moisés en su segunda manifestación y con el de Elías en su quinta manifestación. Será la columna de fuego obrando por medio de ese ministerio, el cual estará ahí en ese cuartito de madera operando. Y no estaba el reverendo William Branham allí, porque él dice que miraba hacia abajo y trataba de bajar. Él y el ángel no estaban allí. O sea que llegará un momento en que cuando bajen, ya para eso es donde ocurrirá por esos días la resurrección. Pero el ministerio que estaba allí siendo operado no era el reverendo William Branham, ni era tampoco ese ángel. Por lo tanto, la columna de fuego estaba hablándole a alguien y estaba operando a través de alguien que estaba allí. Un velo de carne presente, no una persona que ya ha partido. Pero eso, miren, el escogido de Dios lo entiende ahora completamente y está agarrada esa fe y está cimentada esa fe en el cumplimiento de esa promesa. Como fue fundamentada la fe para creer y tener el cuerpo teofánico, ¿en qué está basada la fe? En el cumplimiento de la venida del Mesías en su primera venida como Cordero de Dios. Y el escogido de Dios está basada la fe en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, donde él escribe allí que el ministerio que está operando dentro del cuartito de madera, dice el ministerio de la segunda venida del Señor. O sea que el cumplimiento de la venida del Señor es el ministerio que está operando en medio de la iglesia en una gran carpa catedral. Pero eso lo entiende solamente los escogidos que están fundamentados en la fe, así como la fundamentaron en creer y obtener el cuerpo teofánico en el cumplimiento de la primera venida. Pues para obtener el cuerpo eterno y glorificado se necesita basar la fe en algo. ¿En qué? En el cumplimiento de la segunda venida, en ese velo de carne. Tan sencillo como eso y tan complicado para los incrédulos,
porque el incrédulo jamás va a lograr creer. Y el manufacturado, ahí es que la chilla, como dicen, y ahí es que hasta aquí puedo llegar. Yo no puedo aguantar eso, yo eso no lo recibo, porque no es para ellos tampoco. La bendición de la transformación es para aquellos que fundamenten la fe en el cumplimiento de esa promesa. Y la victoria del amor divino, vean cómo todo se va desenvolviendo ahí en ese cuartito de madera y lo que está ocurriendo en la gran carpa catedral. Este domingo pasado pasó algo que para mí me conmovió el alma, el corazón, y sentí esa parte de tener esa compasión por unos hermanos, lo cual todo eso de las virtudes, las cuales tienen que estar completamente en los escogidos de Dios para poder llegar a esa estatura del varón perfecto y poder expresar ese amor hacia las demás personas. Porque, vean, la tercera etapa impacta a la novia, impacta a las fatuas, impacta a los perdidos, a los 144,000. Pero tenemos que tener las virtudes manifestadas todas en nuestras vidas para tener esa compasión por las almas y poder llegar a ver esta parte acá, en donde el hermano Branham nos habla en la página 216, que estábamos leyendo. Dice, y parecía como que quizás continuaría por un tiempo hasta que esa carpa llegue, en el marco del mismo ministerio que he tenido, porque en las entrevistas hoy hubo 4 visiones grandes y sobresalientes que tomaron lugar en las entrevistas. Por lo tanto, al parecer, a lo mejor, voy a seguir hasta que quizás la carpa comience o donde sea que él ha escogido para comenzar a declarar su nombre en una manera nueva. Pero cuando lo haga, será solo tan perfecto como los otros, será tan, y estoy confiando en Dios, que será más grande que los otros. O sea que primera y segunda etapa. No por causa de nuestro ministerio, pero por causa de los enfermos y la gente necesitada. Hay tanta necesidad en la tierra hoy. O sea, vean que esa tercera etapa y ese nuevo ministerio es para esas personas también. O sea que impacta a todas esas personas. Vean, en la carpa se vio esa fila larga, lo cual vienen por algo. Y se ha estado abriendo en estos días algo muy importante, lo cual se está dando a conocer los que serán transformados y los que se van a quedar. Y como todo tiene que ser hablado, y todo es por creación, por palabra hablada, que se crean las cosas. Vean, la resurrección es por palabra hablada. La transformación va a ser por palabra hablada. Todo es por la palabra hablada. Y miren, cuando el domingo, y tomo esta parte sin mencionar, vamos a decir nombres, porque todo esto nos muestra y nos da una enseñanza grande en el programa divino. Y quería compartir con ustedes. Miren, habían unas personas que estaban allí y se les dijo pues que no había, o que esperaran, y ahí Dios me mostró algo allí, porque sentí la presencia de Dios cuando me dijo: busca, llámalos. No los dejes, no dejes pasarlos, o sea, no dejes de atenderlos. Fue una experiencia muy, pero que muy hermosa. Y fueron llamados y los atendí. Y luego se vino la escritura que luego allí Él me mostró y me dio cuando Jesús vamos a ver aquí, eso es en
Mateo 14:13, donde dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un cierto desierto, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en otro lugar él dice: no los dejen ir, darles vosotros de comer. O sea que eso es una enseñanza muy importante para los escogidos de Dios, lo cual deben de pedirle a Dios que les ayude, porque no podemos mirar las cosas humanamente, sino que todas las virtudes van a llegar hasta el nivel de perfección que es el amor divino, para que en esta etapa que ya se está tornando hacia la parte y recta final, podamos todos ser de gran bendición para ese ministerio. Porque humanamente puede uno ver las cosas de cierta manera y el Espíritu Santo verlas de la manera correcta, y la persona puede mirarla de otra forma, como humanamente uno ve las cosas. Pero debemos de estar conscientes que el Espíritu Santo es el que está obrando y seguirá obrando en medio del pueblo en esa manifestación, y por medio de esa columna de fuego estar dándonos todas las cosas que se están haciendo y se harán, y todo es en una forma progresiva. Para llegar a eso tenemos que tener todas esas virtudes manifestadas en nuestras vidas y seguir y ver esa compasión que tuvo Jesús en esas diferentes ocasiones, las cuales son manifestadas ya en un nivel total en este tiempo final, porque es el tiempo en donde Él estaría cumpliendo la resurrección y la transformación. Por lo tanto, es un tiempo de piedra angular, como lo fue en su primera venida. Y esa parte en donde Él también dice: ahí mismo es, déjame seguir leyendo, porque ahí mismo es que dice: y cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Humanamente, ¿era, vamos a decir, lo correcto en ese momento? No, vamos a hacer mejor esto así. Le estaban dando las directrices a Jesús, pero Jesús cambia entonces todo el panorama, y en vez de decirle a ellos: sí, díganle a ellos que hagan eso, que se vayan y busquen por allí algo de comer. Quizás era lo normal que se hacía en ese tiempo, pero tenían allí el creador de los cielos y de la tierra. Tenían al que podía darle alimento. ¿Y qué dice Él? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ahí es que Él dice: ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y ahí es que Él escribe los 7 truenos, el 7º sello. Lo leímos hace poco de ese escrito. Ahora vean cómo en el tiempo de la visión de la carpa se está viendo ese pan de vida que Dios está dando para los escogidos de Dios, aquellos que tienen las vestiduras blancas, que es el Espíritu Santo, pero también recuerden que es para las vírgenes fatuas. Por lo tanto, estas vitaminas que Él nos está dando ahora en este tiempo, que es un mensaje y una obra rápida para que esas virtudes se manifiesten completamente en esa etapa y lleguen a la coronación del amor divino, siendo expresado
y teniendo así compasión por todas las personas y que sean escogidos de Dios instrumentos también con ese ministerio para llevar a cabo esa obra. También eso impacta a las fatuas, pero ya los escogidos están completamente con el conocimiento del misterio del séptimo sello, con el conocimiento de la segunda venida del Señor. Y ya con el conocimiento de ese misterio, ya tienen algo muy importante, de lo cual se ha estado hablando y cada vez vamos dándonos cuenta que estamos llegando a esa etapa en donde lo que faltaría sería, pues, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces esa persona, ese escogido de Dios, puede hablar la palabra y las cosas también sucederán. Y así vienen a ser parte de ese ministerio. Pero recuerden que hay una llave, y la llave es la fe, y la fe es revelación, para llegar a tener eso. Y por lo tanto, las virtudes tienen que estar manifestadas en la persona, no mirando y pensando como terrenal, sino mirando y pensando espiritualmente y teniendo así compasión por las almas. Esa es la gran victoria del amor divino que Dios nos está dando, porque día a día vencemos. ¿Y cómo vencemos? ¿Cómo es que vamos a ser los vencedores de este tiempo final? ¿Venciendo qué? Lo dicen en la página de los sellos. Sellos, página 115, por ahí. Ahora, ese vencedor tiene que ser un hombre vivo que está viviendo en este tiempo final con su grupo, lo cual llegará a la parte culminante de ser los vencedores con ese líder, el vencedor, porque ¿vence qué? Miren la promesa para quién es. Página 115, a mitad de página. Todos como cristianos sabemos que Dios juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Jesús dijo, al que venciere, y dice el hermano Branham, al anticristo y todas las cosas del mundo. Vean cómo es que vienen a ser, junto con el vencedor, vencedores, porque es al que venciere al anticristo y las cosas del mundo. Ninguno de los que ha partido, tanto mensajeros como hijos de Dios de las edades pasadas y de nuestro tiempo, lograron vencer. Vencieron hasta el momento donde llegó. Pero ser el vencedor final del tiempo final es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahí se cumple nuevamente esa escritura, porque sigue siendo el ángel del Señor Jesucristo, el que está en medio de su iglesia, en ese último instrumento. Se confunden en las propias escrituras, las cuales tienen múltiples cumplimientos. Ese último vencedor, que tiene que estar vivo para poder ser un vencedor, tú tienes que estar vivo en este tiempo final. ¿Para vencer qué? Hasta la muerte, porque seremos transformados. O sea que vencerán hasta la muerte. Y él dice al anticristo y las cosas del mundo, y todas las cosas del mundo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se levantará algún día. Ahora, algún día que todavía está por delante, él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. ¿Cuál es el trono que tomará? Ese trono en donde él estará manifestado como hijo de David. O sea que en este tiempo tenemos esa manifestación de ese título de hijo de David cumpliéndose en medio del pueblo, pero en una forma tan sencilla, en donde él estará cumpliendo ahí la promesa de ese siervo fiel y prudente, de ese vencedor, junto con los escogidos que son los vencedores también, junto con él, que permanezcan vivos. Los que partan, pues llegaron hasta ese momento y tienen la promesa que van a resucitar. Y ya con la resurrección y obtener el cuerpo eterno y glorificado, también son vencedores.
Pero los vencedores, que son los que se refieren ahí, que vencen al anticristo y a las cosas del mundo, ese es el último mensajero. Y después de ese último mensajero, no hay más ninguno. Oye, pero es que eso lo dijo él, que después de ese último mensajero no viene más ninguno. Lo que pasa es, les vamos a decir, a dar una ayudita. Él está hablando de otro. No, que está bien, no te preocupes. Sigue pensando así. Hay un grupo de escogidos que sí lo cree conforme a como fue hablado. Y no va a poner interpretación a eso, porque eso fue lo que él habló. La palabra que él habló siendo materializada en este tiempo final, en el cumplimiento de esa promesa que él habló. Y ahí están viendo la palabra siendo cumplida, siendo vivificada. Esa es la interpretación. El personaje en medio de la iglesia cumpliendo eso que dijo, que después de él no vendría más ninguno. Y eso es así. Después de ese último, no vendría más ninguno. Así que todo es sencillo, pero como tropiezan con el velo de carne, pues se quedan con sus credos, con sus dogmas y sus cosas, y no ven la realidad del cumplimiento. Y como es tan sencillo, les pasa por encima que no lo ven. Después vienen con el lloro y el crujir de dientes. Y él lo habló y dijo: yo ahora los puedo ayudar, pero llegará un momento en que no podré hacer nada por usted. ¿Por qué? Porque él no estaría en medio del pueblo. Ya no podrían decir: hermano William, tal cosa, ayúdame. Ya ahí él no podría hacer nada, porque ahí tendrían que atenerse ya o a las bendiciones o al juicio divino, porque ahora está él como león, como juez. Pero por cuanto la iglesia novia tiene la sangre aplicada en el dintel y los postes de su alma, por eso es que pueden entrar al lugar santísimo, porque ellos tienen la sangre y por eso pueden estar ahí, al lado de la presencia de Dios. Los hijos de Aarón no podían. En ese momento el propiciatorio no estaba rociado con sangre, no había sangre allí, por lo tanto había juicio y murieron. Eso es lo que le ocurre a las personas que entran a la presencia de Dios con fuego extraño. Y todo eso ahí envuelve blasfemias, burlas y todas las cosas habidas y por haber dentro del lugar santísimo. Y aunque no mueran ahí en ese momento, espiritualmente entonces ahí mueren. Y pueden morir también físicamente en el momento o más adelante. Y si no mueren estando y antes de que se cumpla la resurrección y la transformación, pues mueren en la gran tribulación. O sea que tarde o temprano van a morir. Y los escogidos de Dios, al tener el bautismo del Espíritu Santo, vean esos con vestiduras blancas. Mira qué hermoso, Dios nos mostró eso el domingo, cómo es que son los que llenan esa gran audiencia, escuchando y recibiendo ese alimento, ese pan de vida. Pues claro que son los únicos que están recibiendo eso. Los demás, no le busque manera para que lo escuchen. Es que no tienen el Espíritu Santo. Y como no lo tienen, jamás lo escucharán. Se van a quedar con todo lo pasado. O sea, nosotros nos quedamos con eso, pero actualizado, siendo cumplido eso que se habló. Ellos se quedan con eso que se habló, de que vendría, que se haría, que se manifestaría, pero no se quedarían con el cumplimiento de lo cual eso que ellos creen se está llevando a cabo y cumpliendo en el tiempo presente. Nosotros nos quedamos con el cumplimiento de lo que fue hablado por el reverendo William Branham y de lo que fue hablado por nuestro amado hermano William Soto Santiago. Por eso nos decía: busquen los mensajes del hermano Branham, tengan el libro de los sellos, tengan el libro de citas, el libro de las edades, tengan todos esos mensajes, porque para que cuando eso ocurra no tropiecen y puedan estar bien empapados de cómo sería el cumplimiento de eso que habló el reverendo William Branham. O sea que todo lo que habló el reverendo William Branham
lo estarían viendo siendo cumplido en medio de la iglesia en una gran carpa catedral. Y así no tropezarían. Pero aquellos que solamente se están quedando con la letra, no es tener la letra, no es tener el mensaje, es comprenderlo, entenderlo. Y muchos dicen, no, es que en ese tiempo es que se cumplió todo. Bueno, pues eso, usted se basa la fe en eso, no va a recibir la promesa. Tú no puedes recibir el efecto de una promesa basando la fe en algo que no te lo va a producir. Ahora, basar la fe en la escritura siendo cumplida, siendo vivificada, eso sí va a producir el cuerpo eterno y glorificado. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande poder grabar estas palabritas de hoy, lunes 6 de noviembre de este año 2023, y agradecidos a Dios por habernos colocado a vivir en este tiempo, y que ustedes, hermanos y amigos que me escuchan, y a mi señor Miguel Bermúdez Marín y todos los ministros y hermanos y hermanas hayan subido a la edad de la piedra angular y están dentro y estar dentro de la dispensación del reino, y así poder ver ahí dentro cómo Dios está obrando en nuestras vidas y Dios ayudándonos a todos a llegar a esa estatura del varón perfecto y a tener todas esas virtudes manifestadas para llegar a la culminación del cumplimiento de la visión de la carpa, en donde será llevada a cabo la gran victoria del amor divino. La gran victoria en el amor divino, la cual obtendremos los que venzan al anticristo y a las cosas del mundo. Así que vencedores del tiempo del fin, vencedores de la edad del amor divino, sigan adelante sin desmayar y enfocados, como siempre les he dicho, en las promesas, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino en las promesas, agarrados del ángel de la columna de fuego, manifestado en este tiempo final, en el cumplimiento de lo que ya fue profetizado. Pero ahora no tenemos la letra nada más, sino que tenemos la letra más tenemos el cumplimiento de esa letra. Allí Pedro tenía el cumplimiento de la letra, andando con Jesús. Hoy tenemos el cumplimiento de la letra, andando con ese ministerio, el cual Dios está por medio de él cumpliendo las profecías que fueron cumplidas en la primera venida, las que se cumplieron allá, y las que se cumplen en su segunda venida, cumpliéndolas en ese instrumento. Ha sido para mí un privilegio grande poder grabar estas palabras bajo el tema vamos a colocarle en la carpa, es igual, porque estamos colocando así, en la carpa es igual la gran victoria del amor divino. En la carpa es igual la gran victoria en el amor divino. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.